Hola, soy Sonia y voy a presentaros el contenido del núcleo tercero del Catecismo Jesús es el Señor. Este núcleo, que se titula Jesús viene a salvarnos, nos sitúa fundamentalmente en el Adviento, la Navidad, el nacimiento de Jesús, la figura de María, la vida de Jesús en Nazaret con su padre y con su madre, y finalmente termina con el bautismo de Jesús en el Jordán. Pero antes de hablar de todo esto, quiero agradeceros a vosotros padres que os toméis tan en serio la labor del acompañamiento en la fe en la educación de vuestros hijos. Vosotros sois los responsables de que ellos aprendan a vivir, aprendan a quererse, aprendan a vivir en familia, a convivir, a compartir, a prestar pequeños servicios. Pero una parte muy importante de esa educación es también el descubrimiento de Jesús, el despertar a la fe, el reconocer el amor de Dios y vivir esa experiencia. Sin vosotros esto no sería posible. Los sacerdotes, el obispo, los catequistas, toda la comunidad parroquial está para ayudaros y acompañaros en este camino que recorréis con vuestros hijos. Pero solo vosotros sois capaces de ofrecer al niño la posibilidad de la experiencia del amor de Dios, de la oración, del encuentro con el Señor y del descubrimiento de la voluntad de Dios. Pero para los niños todo este tema puede resultar muy complicado cuando hablamos con palabras que son más propias de adultos que de ellos. Jesús viene a salvarnos. La salvación, no nos cabe duda, la salvación nos viene a través de Jesús. Pero a un niño igual la palabra salvación no le resulta tan cotidiana o tan comprensible. Por eso es importante que les hablemos a los niños de lo mucho que Dios nos quiere. En ese amor de Dios hacia nosotros lo que quiere es que seamos felices. Esa es la salvación que nos trae Jesús, la buena noticia. Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios quiere que seamos felices. Y ese camino de felicidad lo descubriremos viviendo los valores del Evangelio. En un primer momento, el primer tema nos dice que debemos preparar el camino al Señor. Este preparar, este Adviento, este tiempo de espera, es un tiempo fundamental para los cristianos, que recuerdan la promesa del Señor. Dios les va a ofrecer un gran regalo, Dios los va a salvar. Y los cristianos esperamos con ilusión y con alegría que nazca el Salvador, que nazca el Mesías, que nazca Jesús. Este tiempo de Adviento para los niños tiene que ser de preparación, de oración, de ir preparando en su casa un huequito para que nazca Jesús, pero sobre todo que se centren en su corazón. Jesús quiere nacer en nuestro corazón cada día. Navidad es un tiempo especial, es un tiempo para decirle sí a los planes de Dios. En el Adviento podéis recordar la ilusión con la que esperabais el embarazo, el nacimiento de vuestro hijo. Ese es el sentimiento que podéis compartir con vuestros hijos. Los nervios, la alegría de la familia, los amigos, toda la gente que estaba preparándose para que llegaran ellos, cómo preparasteis su habitación, las cosas que necesitaba. De la misma manera y con la misma ilusión, los cristianos nos preparamos para el nacimiento de Jesús, para el cumplimiento de la promesa del Señor. Recordad, vuestros hijos en este tiempo tienen que ir preparando la cuna para que nazca Dios, la cuna para que en vuestros hogares entre la palabra del Señor. Y efectivamente, hay una figura fundamental en el Adviento y en la Navidad, que es la figura de María. Tenéis que transmitir a vuestros hijos que María es la madre de Jesús, pero que también es madre de todos nosotros. El Señor, Dios, nuestro Padre que tanto nos quiere, tenía un proyecto de salvación para los hombres, pero necesitaba de la ayuda de una mujer, una sencilla mujer de Nazaret, una persona que confiaba en Dios. Esa es María. Sin ella no era posible realizar el plan de Dios. María es la madre de Jesús, pero también es nuestra madre, la madre de todos los cristianos, la madre que siempre nos acompaña. Dios le hizo una propuesta y ella, con su hágase en mí, consiguió que la humanidad cambiase, el gran acontecimiento de la encarnación. Enseñarles a los niños cómo es María. Muchos tenéis tradiciones en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, en vuestras familias relacionadas con la Virgen María y sus advocaciones. Habladles a los niños de ella, de la importancia de María en la familia cristiana. María, con su hágase, es fiel a la voluntad de Dios. María era una mujer orante, pero también era una mujer sencilla, una mujer que había escuchado la promesa de Dios, la salvación, y que colaboró en sus planes para que ésta se hiciera realidad. María es cercana, María es una figura clave
Recordad con los niños los pasajes del Evangelio donde aparece María en la Anunciación, dando el sí, cuidando de Jesús cuando se pierde en el templo, preocupada por él, en las bodas de Caná, indicándoles que faltaba vino. Está recorriendo los caminos con Jesús en su predicación. Está a los pies de la cruz, en el momento más duro de Jesús, pero también está con la comunidad cristiana en Pentecostés, en ese momento de la venida del Espíritu Santo. María acompañó a Jesús a lo largo de toda su vida. María acompañó a la Iglesia naciente, nos acompaña a nosotros cada día. María es un puente que nos lleva al Señor. María nos acerca a Dios y a su promesa. Esa promesa que se cumple en Navidad. La encarnación es el gran acontecimiento de la historia. Los acontecimientos marcan un antes y un después. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Hijo de Dios. Dios nos quiere tanto que nos hace el mayor regalo. Nos regala a su Hijo. Se hace uno de nosotros para que podamos conocerle. Hablarles a los niños del Mesías, del Salvador, pero hablarles sobre todo de ese niño Jesús, ese niño frágil y débil que encarna a Dios. Porque Dios no vino con grandes aspavientos, ni se glorificó, ni se acompañó de grandes poderes para hacerse presente en la tierra. Eligió la debilidad de un bebé, la debilidad y fragilidad de un niño que con sus brazos abiertos está abrazando al mundo. Ese es Jesús, ese es nuestro Dios, alguien que nos quiere tanto, que nos entrega a su Hijo, que se hace uno con nosotros para caminar y conocernos, para vivir lo mismo que vivimos nosotros, pero sobre todo, que nos habla de su amor. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, pero Jesús es el que nos muestra el verdadero rostro de Dios. Jesús nos acerca al amor de Dios, a la verdadera figura del Padre. Cuando queramos conocer a Dios, solo tenemos que mirar a Jesús. Jesús, ese niño que nació para la salvación de todos. Jesús es Dios y hombre verdadero. Esto es muy importante que los niños lo entiendan. Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús fue un niño como ellos. Jesús tuvo una familia como ellos. Jesús vivió en Nazaret como cada uno de nosotros. Ahí las familias tenéis un papel fundamental. Hablarles a los niños de cómo Jesús vivía con José y con María. Él aprendió en Nazaret a orar, a trabajar, a servir, a obedecer. Como todos nosotros, tenía una familia. José seguramente le enseñaría a trabajar la madera. José le enseñaría a rezar, le llevaría a la sinagoga. María le enseñaría sus primeras oraciones. También le enseñaría a comer, a comportarse, igual que lo hacéis en las familias. Jesús vivió y aprendió de José y de María a ser un hombre. Aprendió todo lo necesario, recorrió el camino junto con sus padres, igual que nosotros. Los niños van a descubrir en la familia lo que es querer y ser querido. Esa es una experiencia fundamental para descubrir la experiencia del amor de Dios. ¿Cómo vamos a reconocer el amor que Dios nos tiene si no tenemos una experiencia de ser queridos? Esa se produce en la familia. Jesús también aprendió eso en su familia, en Nazaret, con José y con María. Es tan importante volver a los pasajes en los que nos hablan de la infancia de Jesús, que son muy pocos, pero sí que podemos intentar recrear para los niños esa situación, para que ellos descubran en su familia la presencia del Señor. José y María eran cumplidores de la voluntad de Dios. Enseñaron a Jesús a dar sus primeros pasos. ¿Recordáis cuando enseñasteis a vuestros hijos a caminar? Con ese cuidado y con esa atención, pues José y María también cuidaron así a Jesús. Y Jesús aprendió con ellos lo que era una familia. Jesús aprendió a vivir. Y sin olvidar nunca que tenía el envío de su Padre, fue fiel a su familia, estuvo con ellos, obedecía, aprendía. El Evangelio nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Eso fue posible gracias a María. Y finalmente tenemos el último núcleo, el último tema de este núcleo, el bautismo de Jesús. Jesús tiene una misión, cumplir la voluntad del Padre, anunciar la buena noticia. Nosotros también tenemos que anunciar la buena noticia a nuestros niños. ¿Y qué noticia es esa? Que Dios nos salva, que Dios nos ama.
pero para ellos es mucho más fácil entender que Dios quiere que, como nos quiere a todos como sus hijos, que quiere que seamos felices, igual que vosotros padres buscáis la felicidad de vuestros hijos. Jesús quiere que todos aprendamos a vivir como hermanos y seamos felices. Eso es lo que nos anuncia. Dios te quiere, Dios quiere que seas feliz. Esa es la salvación. Y antes de emprender su misión, antes de dejar Nazaret y lanzarse a los caminos a anunciar esta buena nueva, Jesús se acerca al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. En el momento de su bautismo, el cielo se abre y una voz grita en el cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». De esta forma, es el propio Dios el que confirma la misión de Jesús y le reconoce como Hijo. Seguir descubriendo la aventura de Jesús por los caminos de Galilea es una tarea que debéis de emprender y prender en vuestros hijos la ilusión por conocerla y querer saber más de Jesús. Jesús nuestro amigo, Jesús nuestro Salvador.